esto en su work. Okay. Vamos a analizar su perfil. Buenas tardes, de manera un poquito más formal, está en nuestra materia de Historia de la Filosofía 2. Comenzamos siempre haciendo un recordatorio de qué tratamos la última clase. Si alguno nos quisiera hacer un recuento de cuáles fueron las ideas que trabajamos en el sábado pasado, para entonces partir más formalmente de ahí. El micrófono es de ustedes. María Mateo, adelante. Bien, bueno, empezamos la clase tratando de enmarcar los movimientos filosóficos del siglo XIX y del siglo XX. Mencionamos unos cuantos que fue el racionalismo, el empirismo y también el idealismo. Esos tres, si mal no recuerdo, usted lo enmarcó, que pertenecían al siglo XIX. También... Disculpa, María, esos son de la Edad Moderna, no son del siglo XIX, son antes del siglo XIX. Esos son los de la Edad Moderna. Continúa. Y también usted estuvo desarrollando las ideas de cuál era la pregunta que se hacía en la antigüedad para darle respuesta bueno, por las cuestiones del mundo. Una pregunta era, ¿por qué existe el mundo? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? Y tengo aquí anotado que en la antigua Grecia, usted me corregirá, esa pregunta se le daba respuesta con el cosmos, y a esa se le llamaba, bueno, pues esa idea se le llamaba cosmocentrismo. Luego ya en la Edad Media todo giraba en torno a Dios y a la religión, y a esas ideas se le llamaba teocentrismo. Y ya por último, en la Edad Moderna, dice aquí moderno contemporánea, se le daba respuesta a esa pregunta en torno al hombre. Esos fueron los tres planteamientos principales que hizo para dar respuesta a esas cuestiones fundamentales. El cosmos, luego Dios y el hombre. Si alguien quiere continuar. Ok, ¿quién más? Gracias, María. Buenas. Abelardo, adelante. Yo soy nuevo en la clase, yo estaba escuchando los videos que mandaron anteriormente, pero tengo el conocimiento que la filosofía antigua, hablaron de la filosofía antigua, ¿verdad? Ajá. Me empezaron con el mito primero, porque la gente preguntaba sobre los fenómenos, y entonces crearon el mito de los dioses. Pero más adelante llegaron los filósofos Platón, que era un poco también mitológico. Aristóteles fue el filósofo que maduró la filosofía a través de la ciencia y empezó con la lógica o los silogismos, el porqué de las cosas, que había que madurar la ciencia a través del conocimiento. Fue una maduración para Aristóteles del conocimiento filosófico, porque él buscaba los argumentos de las cosas, la lógica, que todo tenía que pasar por un proceso de investigación. Y por ahí se va. Entonces la filosofía fue madurando, y también se habló del espíritu de la filosofía. Yo estuve investigando sobre Dilthey, del siglo Dilthey. Sí, del siglo XIX. Ajá. Que la filosofía tiene un espíritu según la época. Estuve investigando sobre un libro de filosofía que tengo aquí, el espíritu de la filosofía. ¿Puedo leer un poco? No, porque tengo una pregunta en el tapete y una clase que dar todavía. Bueno, era que había un espíritu de la filosofía según la época, que según la época la filosofía va como cambiando, según la perspectiva del filósofo en su época, tiene una mirada sobre la vida. Entonces, cada etapa de la vida, o cada etapa histórica, tiene su pensamiento filosófico. Y eso va entonces trascendiendo. La filosofía lo que busca es tratar de buscar los problemas a las cosas reales. Y eso es lo que siempre ha pasado con los grandes pensadores. Es lo que puedo decirles de lo que he escuchado. Bien, ese es mi planteamiento. Bueno,
Bien, gracias, Abelardo. ¿Quién más nos recuerda un poco de la clase pasada? Bueno, santo silencio, ¿verdad? Interesante. Significa que tenemos un grupo muy reflexivo y muy pensador. Indira, ¿no quieres decir algo? No. Sí, maestro. También usted dijo en la clase pasada que los 3 grandes temas de la filosofía es la naturaleza, Dios y el hombre. Y que en la edad antigua era lo que era el cosmos, o sea, la naturaleza, los astros, o sea, se enfocaban en eso, en la edad antigua. Luego en la edad media está lo que es el teocentrismo, donde se está enfocado en lo que es la religión, las religiones. Y en lo moderno contemporáneo, el ser humano, el antropocentrismo, que es la etapa que nos ha tocado estar a nosotros. Y es de lo que trata, o sea, la materia, lo que estamos estudiando, o la intención de la clase anterior, de la anterior. Eso es lo que quería aportar, aparte de lo que dijeron mis compañeros. Bien, gracias, Indira. ¿Alguien más sobre la clase pasada, Celine? ¿No? ¿Quién más? Yo, maestro. Yocasta, adelante. En la clase pasada estuvimos tratando de buscar los exponentes del movimiento, que usted se refirió mucho a eso. También usted dijo que la ilustración es la parte que se basa más en explicar lo que es el liberal. ¿Me escuchan? Adelante. Celine, cierra el teléfono que el perro se está oyendo. Bien. También dijo que nuestro espíritu de libertad se basa en la parte cuando hablamos de liberalismo y que ese se basa más en la práctica social, que es la que se vive en la actualidad. Y también habló sobre que el idealismo, el racionalismo y el empirismo se basan en un debate que lo que busca es lograr saber de dónde viene el pensamiento y que estas son las formas de conocer que tiene el hombre. Ok, muy bien. Grismay, todos lo estarán viendo ya, pero no tengo problema con el celular. Bien, ¿quién más? Bueno, yo puedo aportar otra cosa que dijo, que hay un pensamiento ahora en esta tendencia que ha venido ahora, hay un pensamiento de que la gente busca lo de estar muy cómodo, de que hay que buscar dinero, que hay que estar lo más cómodo posible. Hay una tendencia del yo, y el yo, y solo, y vuelvo yo. Como que hay un yoísmo ahora. Y yo creo que eso se va forjando por las corrientes anteriores. Porque según la ilustración se buscó que en el razonamiento del siglo XIX, la ilustración, que había que estar bien, lo que la gente buscaba era la comodidad y se dio lo que era el confort. Fue en esta etapa de la edad moderna, ¿verdad? Entonces hay una tendencia de que la gente quiere estar lo mejor posible y busca siempre la forma de buscar la evolución. Y yo entiendo que eso es por la misma interpretación filosófica que han venido en el devenir del tiempo, que la gente busca la comodidad, muchas comodidades. Okay. Luz Adames. Sí, buenas tardes. Me gustaría destacar algo que me llamó mucho la atención sobre la clase pasada, y es que usted mencionaba que hay 3 grandes religiones liberadas específicamente del siglo pasado, que era el musulmán, el judaísmo y el cristianismo. También mencionó que había la idea central de
bueno, de las diferentes edades, que en este caso sería la edad antigua, que en este caso era Dios, la edad central, el mundo en la edad media y el hombre ya en la edad moderna y un poquito de la contemporánea. Gracias. Ok. Bueno, hablamos de que la historia de la filosofía tiene 3 grandes temas, ¿verdad? Ahí estamos todos enfocados. También se podría decir que los grandes filósofos siempre son grandes filósofos a la luz de esos 3 grandes temas. El tema de lo divino, el tema de lo humano y el tema de lo universal, ¿no? El cosmos, que sería el mundo, Dios como creador y señor del universo. Si no se cree en Dios, entonces el cosmos ocupa su lugar, se entra en el cosmocentrismo y que reinó en la Edad Media desde el siglo V a.C. al siglo XV después de Cristo. Fueron 10 siglos, desde el siglo V a.C. serían 15, al siglo XV fueron 15 siglos. Desde Jesucristo al siglo XV, más exactamente, reinó el teocentrismo. Y antes de Cristo sería la Edad Antigua. Parece que no hay una coincidencia histórica con la filosófica, ¿no? Porque ya los filósofos que están en la Edad Antigua y ya están en el siglo V a.C., Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero se supone que antes de Cristo, desde el siglo... antes de Cristo todo eso es Edad Antigua. Y la Edad Media comienza a partir del siglo V después de Cristo. Entonces, esos 10 siglos de historia se supone que son filosofía antigua. Ahí reina lo que es el tema del cosmocentrismo. No hay un Dios creador, hay dioses en el mundo. Entonces, lo primero es la naturaleza, es el cosmocentrismo. Todo viene de la naturaleza y todo termina en la naturaleza. Todo viene del agua, todo viene del fuego, los 4 elementos griegos, ¿verdad? Cuando entramos en la Edad Media, ya a partir del siglo V después de Cristo al siglo XV, serían esos 10 siglos, 1000 años, reina el teocentrismo con las grandes religiones, cristianismo, islamismo y judaísmo. Y todo se mira desde la fe. El creador es Dios y los grandes filósofos son creyentes. Después, con el Renacimiento entramos nosotros, ¿verdad? El Renacimiento, con la llegada de Colón aquí, apenas hace 500 años, tenemos 5 siglos de historia. Entonces tenemos dos etapas. La Edad Moderna, que duró 300 años, desde la llegada de Colón o el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1789. Y después de ahí, de la Ilustración a nosotros, tenemos la edad contemporánea. Entonces nosotros estamos mirando esa época y esos 500 años en que hay 2 edades, la edad moderna y la edad contemporánea. Y nos fijábamos que reina el antropocentrismo. En la primera parte, porque son 3 etapas, en esos 500 años hay 3 etapas. La edad moderna, que son 300 años, el siglo XIX, que es donde estábamos centrando nuestra atención, cuáles son los movimientos, y el siglo XX. Se divide en 3 etapas. Edad moderna, siglo XIX y siglo XX. Es la edad moderno-contemporánea. La contemporánea es 19 y 20, la edad contemporánea, que prácticamente inicia con la Ilustración. Aunque la Ilustración es el siglo XVIII, pero el siglo XIX y el siglo XX estamos viviendo lo que se pensó y se programó en la Ilustración. Y la edad moderna serían esos primeros 300 años, que son 3 siglos, ¿verdad? Desde la llegada de Colón hasta la Revolución Francesa, 1789, o finales del siglo XVIII. Bueno, entonces tenemos que esos 5 siglos, Colón llegó aquí en 1492, eso sería finales del siglo XV. Tenemos 16, 17, 18, 3 siglos de edad moderna, 19 y 20, 2 siglos de edad contemporánea. Entonces, los 3 primeros siglos, moderna, y los 2 últimos siglos, que yo le dije, búsquenme el siglo XIX y el siglo XX, edad contemporánea.
ya en los últimos tiempos ahora estamos bombardeados por lo que se llama el postmodernismo. El postmodernismo. Bueno, entonces, en esa etapa, esos 5 siglos, que yo le decía que es moderna y contemporánea, y la contemporánea se divide en 19 y 20, cuando hablamos de los 3 primeros siglos, decíamos, ¿cuáles son los movimientos? Decíamos, racionalismo, empirismo e idealismo. Después soltábamos esos 300 años, que era la edad moderna, y preguntábamos, ¿cuáles eran los movimientos de la edad del siglo XIX? Entonces creo que identificamos como 6, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los movimientos de la edad contemporánea? Creo que identificamos como 7, que me interesa que volvamos sobre ello porque nos ayuda a crearnos el esquema de qué es lo que existe como filosofía en la edad moderno contemporánea, que es lo que estamos. Yo quiero, antes de entrar otra vez a recordar o a repetir un poco la identificación de esos movimientos, que ya lo hemos visto, ya lo tienen en los videos anteriores, en el video anterior, yo quiero hablar un poquito para no quedarnos en ese tema que nos gasta tanto tiempo, revisar un poco eso que hemos visto, ¿no? El espíritu. Hemos visto que hemos nacido antropocéntricos, ¿no? Nuestra historia no es una historia teocéntrica, ni es una historia, nuestra historia moderno contemporánea, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, no es de carácter cosmocéntrico, ni tampoco es de carácter teocéntrico. Somos antropocéntricos. Y el antropocentrismo tiene lo que se llama 2 grandes dimensiones, ¿no? Una de ellas es el conocimiento, todo a la luz del conocimiento humano. Toda la edad moderna, en toda la edad moderna, en los 300 años de edad moderna, está privilegiada por un antropocentrismo de nivel noxiológico, un antropocentrismo de nivel del conocimiento. Los 3 grandes movimientos son racionalismo, conocer a la luz de la razón; empirismo, conocer a la luz de los sentidos; idealismo, conocer a la luz de la unidad del racionalismo y del empirismo. Eso fue lo que hizo Kant, empatar. Tal vez, según un aporte que hizo uno de ustedes, tal vez no sea bueno hablar de idealismo, sino hablar de criticismo, porque la filosofía de Kant se llama idealismo crítico. Entonces, él une el racionalismo y el empirismo y decimos idealismo, pero es mejor llamarle idealismo a lo que viene al nacimiento de la edad contemporánea, con Hegel, con Fichte, Schiller y Hegel. Y a Kant, que es el que une el racionalismo y el empirismo, vamos a llamarle en esta clase criticismo, ¿no? Criticismo. Está en la base del idealismo, pero para diferenciarlo entre el idealismo de Hegel y el idealismo absoluto de Hegel y el idealismo crítico de Kant, entonces le llamamos criticismo. Entonces, tanto el empirismo es de orden noxiológico o epistémico, tiene que ver con el conocimiento, conocer con la razón. El empirismo con John Locke, David Hume, Berkeley, tiene que ver con los sentidos, conocer con la experiencia. En el racionalismo tenemos a Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, a Spinoza, Baruch Spinoza, y a Spinoza y Leibniz, Godofredo Leibniz, son los 3 grandes del racionalismo. Hay otros, pero son los más sonados: Descartes, Leibniz y Spinoza. En el empirismo, que dicen, no es con la razón que se conoce con los sentidos. Tenemos al padre, que es John Locke, a Thomas Hobbes, famoso inglés, a David Hume, tal vez el más famoso, llamado el psicologista, y a Berkeley. Entonces nos dicen, no se conoce con la razón, se conoce con los sentidos. Y llega Kant, que dice, vamos a unir lo que dice el racionalismo con lo que dice el empirismo.
y crea lo que se llama un nuevo juicio, con lo cual une el juicio analítico de los racionalistas y el juicio sintético a posteriori de los empiristas, crea un nuevo juicio que se llama sintético a priori, ligando esas dos corrientes filosóficas, lo cual explicaremos en su momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todos esos 300 años que se llaman edad moderna, todos esos 300 años que llamamos edad moderna, están privilegiados por lo que se llama un antropocentrismo noxiológico. Y esos tres grandes movimientos, racionalismo, empirismo y criticismo, son antropologismo racional. Entonces, que nacen con el humanismo renacentista, nacen con el renacimiento. Ahora bien, nosotros que estamos ya siglo XIX y siglo XX, ¿con qué nacemos? No nacemos con el renacimiento, nacemos con la ilustración. Y la ilustración es también antropocéntrica, pero el antropocentrismo de la ilustración se diferencia del antropocentrismo renacentista. ¿En qué? En que el renacimiento es antropocentrismo que va a privilegiar el conocimiento, racionalismo, empirismo, criticismo. Y el antropocentrismo de los ilustrados, de la ilustración, ¿qué tipo de antropocentrismo, de centro humano tiene lo que se llama la ilustración? Bueno, ya lo dijimos, el liberalismo, la libertad. Entonces, si en la edad moderna se privilegia el conocimiento, razón, experiencia y crítica, racionalismo, empirismo y criticismo, entonces yo digo, se privilegia el conocimiento, razón, experiencia y crítica. ¿Qué es lo que se privilegia en la ilustración con el siglo XIX y el siglo XX, que es donde estamos viviendo nosotros? Se privilegia la libertad, el liberalismo, la libertad humana. El antropocentrismo que estamos el posmodernismo que estamos viviendo hoy es un extremo, es un exceso de libertad, donde las mujeres se liberan de los esposos, los hijos se liberan de los padres y ya todo el mundo con cuarto en el bolsillo ya es libre de hacer la religión que quiera, la vida que quiera. Entonces estamos viviendo en un extremo, ¿no? En una libertad que nos está llevando a una violencia en la calle de que el que mata y tiene dinero, ese está realizado. No importa cómo consiga los cuartos, el hecho que consiga y pueda vivir su vida y pueda viajar y gastar y darse gusto. Entonces ese romper con valores y vivir el valor de la autonomía, que incluso matamos a nuestros padres si tienen una herencia para tener la herencia rápido, o lo tiramos para un asilo porque nos pesan, porque lo importante es ser libre. Nuestros hijos se liberan de nosotros, nuestras esposas se liberan de nosotros. Nosotros, los muchachos míos ya no se quieren casar, no sueñan con una esposa, con una casa. Ese no es el sueño, eso es ahora mismo, eso es falta de libertad, eso es un peso. Ahora, esos sueños que nos enseñaron nuestros padres de tener una mujer a quien cuidar, unos hijos a quien criar, ahora lo que la gente lo que quiere es cuarto y capacidad de gasto, tener mucho para gastar y consumir, eso es felicidad y eso es ahora libertad. Entonces, se nos han metido unos valores que nos están rompiendo los valores de atrás. Y la culpa la tiene nuestra misma filosofía, ¿no? La filosofía nació liberalista y se ha ido evolucionando y se está metiendo en unos extremos en que ya no necesitamos guerra mundial para estarnos matando unos con otros. Nos estamos matando. Si una gente tiene 100 pesos, lo matamos para quitarle los 100 pesos y darnos un tumbe y gozar la vida esta noche, por lo menos eso. Entonces de repente ya no interesa la vida, lo que interesa es el disfrute. Entonces estamos pagando la consecuencia de una proclamación de libertad extrema, ¿no? Pero bueno, no vamos a negativizarlo todo.
La libertad nace de frente a la esclavitud. El liberalismo era contra la esclavitud, en principio, y contra el reinado y el señorío. Y por lo menos, esos son éxitos que se han ido logrando en la historia. Si la libertad está en extremos, hay que irla arreglando con nuevas filosofías, pero lógicamente nace el liberalismo por los abusos que se cometían de frente a lo que se llamaba el comercio humano, la compra y venta de seres humanos, ¿no? Llegó un momento en que eran más los esclavos que los libres. Entonces, una humanidad esclavizada, pues entonces era necesario que hubiera una filosofía que dijera, todos los hombres nacen libres e iguales, ¿eh? Nadie nace esclavo de nadie, el hijo del esclavo no es esclavo, y el hijo del rey no es señor, y yo no soy súbdito de un rey, ni soy siervo de un señor, ni soy esclavo de un amo. O sea, la naturaleza, dice la filosofía liberal, nos hizo libre y nos hizo iguales. El carbonero igual que el rico, igual que el hijo del presidente. Y el hijo del presidente no es mejor que el hijo del pollero. Son iguales en tanto que dignidad y en tanto que persona. Entonces nadie tiene más derecho que otro. Claro, hoy se habla de condiciones. Nadie nace en iguales condiciones. No es lo mismo nacer rico que nacer pobre. Pero ya sabemos que a nivel de derecho tiene la misma estatura de dignidad legal y humana un rico, el hijo del presidente, el hijo de Abinader, ahora mismo, que el hijo del carbonero. Tienen la misma dignidad humana. Y la vida hay que respetarla. La vida es sagrada. Es un derecho natural. La naturaleza a todos nos hizo libre. Eso es una herencia del liberalismo, porque en la Ilustración nacían esclavos, nacían siervos. Entonces ellos pensaron una libertad que no vivieron. Comenzó con la Revolución Francesa, que fue cuando comenzó la edad contemporánea en la que nosotros vivimos. Y fue evolucionando hasta lo que somos hoy, ¿verdad? Que estamos ahora mismo liberándonos de la familia, rompiendo la familia, que es un extremo, ¿no? Un extremo de la libertad. Bueno, nos quedan unos 10 minutos, por lo menos de esta primera parte. ¿Qué hemos dicho? Que de los tres grandes temas, la nuestra es antropocéntrica y que en el antropocentrismo, así como la edad se divide, la edad moderna contemporánea se divide en moderna y contemporánea, en lo moderno es un antropocentrismo del conocimiento, con sus tres grandes movimientos, racionalismo, empirismo y criticismo. Y lo contemporáneo es un antropocentrismo de la libertad, que la libertad nace, el liberalismo nace con la Ilustración y que el antropocentrismo noxiológico del conocimiento nace con el Renacimiento, con el humanismo renacentista. Entonces, bueno, y que ¿cómo se llama? Este liberalismo también ha ido teniendo sus etapas. El liberalismo del siglo XIX no es lo mismo que el liberalismo del siglo XX. Pero en ambas estamos metidos en ese antropocentrismo liberalista. Antropocentrismo liberalista. Es la filosofía, es el espíritu de la época en la que nos encontramos sumergidos. Bien, entonces, yo le decía que es bueno también rescatar los movimientos, ¿no? Por lo menos recordarlos antes de que cerremos nuestra clase. Ya sabemos que los tres primeros son racionalismo, empirismo y criticismo de la edad moderna. Creo que identificamos 6 en el siglo XIX. El primero, que es el idealismo, que le llamamos historicismo, el historicismo hegeliano o idealismo, ¿no? Identificamos el marxismo, a Marx, que sería como el hegelianismo al revés, sería de los 6 un número 2. Identificamos el utilitarismo. ¿Cuál otro identificamos ahí al lado del utilitarismo? Identificamos el pragmatismo con Dewey, William James Dewey,
Ahí tenemos 4. ¿Cuáles son los 2 que me están faltando? Creo que positivismo, maestro. Gracias, excelente. El positivismo que tiene su fuerza junto con el marxismo, rompiendo ahí con ese pleito de que si la ciencia es del porvenir o la ciencia es del ser. Ok, ahí tenemos 5. ¿Cuál nos falta? De lo que ustedes identificaron. Tenemos idealismo, marxismo, positivismo, utilitarismo, pragmatismo. Nos falta uno de los 6 que identificamos. María, no te escuchamos si está hablando. No, no lo tiene. Maestro, Ajá. yo tengo identificado también el empirismo y el materialismo dialéctico. No sé si entran ahí. Materialismo dialéctico es lo mismo que Marx. Ok. Marx. Y empirismo era el que estábamos señalando dentro de la edad moderna. Empirismo, racionalismo y... Bien, entonces, vayamos a los del siglo XX. ¿Cuáles tienen identificado en el siglo XX? Los 2 que inician, que tienen hermenéutica y fenomenología, serían los 2 con los que se inicia el siglo XX, hermenéutica y fenomenología. Luz Adames, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Tengo existencialismo, Okay, eso fenomenología, sí. ajá, estructuralismo y hermenéutica. Exactamente así. Ok, ¿cuánto tienes ahí por todo? 4. 4, ok, faltaría. Entonces, yo creo que se identificamos como 7, ¿no? Entonces, sí, el existencialismo es el movimiento de posguerra. Se le suma la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt. Yo creo que algunos de ustedes habló del nihilismo, que de alguna forma lo hemos mantenido en discusión. Pero entonces, los que lo inician son la fenomenología y hermenéutica, que son 2, fenomenología y hermenéutica. Como se ha dicho, el neopositivismo, que no lo hemos mencionado, neopositivismo o filosofía analítica. Junto con él, la escuela de Frankfurt. Ya mencionaron ustedes el estructuralismo, ahí van 5. Algunos de ustedes mencionó el nihilismo, ahí van 6. Hay que mencionar de forma obligada el que ustedes ya mencionaron, que es el de posguerra, es el existencialismo, ahí van 7, y el posmodernismo. Yo creo que ya van demasiado, porque por lo menos hay que identificar 6, pero ya ahí llevamos 8, y junto con esos no mencionamos al vitalismo, que va junto con lo que se llama el existencialismo, lo cual sumarían 9, pero no es bueno tener tanto, es bueno tener poco y por lo menos fijar en la cabeza unos mínimos, y los otros están ahí que queden sonando, pero por lo menos quedarnos ahí con 6 y 6, ¿no? 3, por lo menos para cuando yo le dé el examen, que por lo menos que yo pedirle uno que estén ahí obligados. 6 de la edad del siglo XIX, 6 del siglo XX y 3 de la edad, serían 12 de la edad moderna, de la edad contemporánea, 6 del siglo XIX y 6 del siglo XX, y los 3 que vivimos sazonando, los 3 llamados del siglo, de la edad moderna. Bueno, nada, para no así atosigarlos, porque yo sé que aunque el tiempo es poco, las informaciones son muchas y a ustedes también les cuesta irlas fijando, vamos a cerrarlo. La próxima clase yo quiero hablar, me lo recuerdan, y si quieren busquen algo sobre el yo, porque como estamos en antropocentrismo, y queremos hablar del antropocentrismo de Descartes, pero el antropocentrismo de Descartes fue una guerra al antropocentrismo medieval de San Agustín, porque Descartes se educó en la Fleche y bebió el agustinismo. Entonces creó un antropocentrismo haciéndole la guerra a San Agustín. Entonces, para entender el antropocentrismo,
que es el espíritu de toda esta época que estamos viendo, comenzamos con el alma de San Agustín. Entonces me recuerdan para la próxima clase tratar el alma de San Agustín y el alma de Descartes, en contra del alma de Descartes, para poder entender quiénes somos nosotros a la luz del antropocentrismo medieval y después a la luz del antropocentrismo filosófico de la edad moderno contemporánea, porque nos proclamamos hoy libres, pero eso también tiene una filosofía del yo. ¿Quién es yo a la luz de estos pensadores? Comenzamos con el de San Agustín y con Descartes. Me investigan eso para la próxima clase. El yo de San Agustín, que es el alma de San Agustín, el yo de Descartes, que es el alma de Descartes. Esa es la tarea. El alma en San Agustín y el alma en Descartes, y hacer un contraste entre ellos para poder explicar el antropocentrismo moderno contemporáneo, comenzar con ellos dos, ¿no? Bien, pues eso será. Bienvenida, Juana. Los próximos, los que no pudieron seguir nuestras clases, pues saben que pueden entrar al, ¿cómo se llama? A la plataforma, porque yo subiré este videíto y para seguirle dando continuidad. Pues si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, maestro. Dios a todos. Bye, bye, bye. Gracias, maestro.